Buenos días, ¿cómo les va? A los alumnos de cuarto grado. Hoy vamos a continuar trabajando con las plantas. ¿Se acuerdan de que estuvimos hablando sobre el sostén de las plantas? Que las partes de las plantas que pertenecen a este sistema de sostén era la raíz y el tallo. Y estuvimos viendo en relación al tallo cómo puede ser que sostenga la planta a partir de la conducción de sustancias que se dan dentro de él en los tubos que se llamaban floema y xilema. No sé si se acuerdan que esto lo vimos la semana pasada. Hoy vamos a avanzar un poquito más a esto. O sea que vamos a seguir trabajando con el reino de las plantas en relación al sistema de sostén y conducción. A las plantas, ¿sí? Particularmente, se las divide en dos grupos, pero vamos a repasar primero las partes de las plantas. ¿Sí? Sabemos que tienen raíz, ¿sí? Que tienen tallo, que tienen hojas, que tienen flores, que las flores después se convierten en los frutos y que los frutos contienen a las semillas. Pero hay distintos tipos de plantas, ¿sí? Hay plantas acuáticas, plantas terrestres. Dentro de las plantas terrestres podemos encontrar árboles, arbustos y hierbas. Y hay plantas que son más sencillas, que no contienen todas estas partes del cuerpo, como por ejemplo es el musgo, que ahora lo vamos a ver más adelante. El reino de las plantas es tan amplio, podemos encontrar distintos tipos de plantas, que hay millones de especies de plantas, por lo cual a las plantas se las puede dividir en dos grupos. Las plantas vasculares y las plantas no vasculares que tienen en este título. Pero vamos a recordar las funciones vitales, ¿sí? Las plantas, como todo ser vivo, nacen, crecen, hablamos de que se reproducen, se relacionan con su medio, ¿sí? Y mueren. Y necesitan de su medio ambiente para desarrollar todas estas etapas. El agua, la luz del sol, la energía que provee la luz del sol, el suelo, son elementos vitales para el desarrollo de las plantas. ¿Sí? Como les dije, hay muchísimas clases de plantas. Yo después les voy a dejar también un video para que lo puedan ir viendo, ¿sí? Para que puedan, 9 millones de tipos de plantas, de especies distintas de plantas hay en todo el planeta. Fíjense esta imagen. Yo tengo en el suelo, tengo una cobertura de este reino de plantas y a su vez tengo esta planta. Ambos, tanto lo que veo verde en el suelo como este árbol enorme, este arbusto enorme, ¿sí? Son del mismo reino. ¿Sí? Vamos a las características principales y esenciales de las plantas. Para recordarlas, ¿sí? Acá les pongo esta placa. Sabemos que las plantas producen su propio alimento, que son pluricelulares, quiere decir, ustedes ya lo saben, por la unidad anterior que estuvimos viendo los reinos, que están compuestas por millones de células, que las plantas, como todos los seres vivos, se relacionan, que se reproducen, perdón, que la parte de la planta que sirve a la reproducción en algunas plantas es la flor, ¿sí? Bueno, ya hablamos de esto de que se relaciona con otros seres vivos, por ejemplo, en el caso de los animales se relacionan con ciertos animales porque los ayuda a la reproducción, como estuvimos hablando con el tema de la abeja, que por ejemplo la abeja se posa de flor en flor y eso hace que vaya llevando a distintas plantas las células reproductoras, como por ejemplo el polen. A la abeja le sirve porque después con eso va a generar su alimentación y a la planta le sirve porque le va a ayudar a reproducirse. Y a la vez se relaciona con los elementos del ambiente para poder desarrollar su vida, como el agua, como el suelo, como el aire que estuvimos comentando hace un instante, ¿sí? Y obviamente son seres vivos, por eso cumplen con el ciclo de la vida, ¿sí? Otra de las características que vimos es que las plantas también, al igual que los animales, tienen un sistema de sostén y de locomoción. Las partes del cuerpo que forman parte del sostén son tanto las raíces
como los tallos. Pero como les dije, ahora lo vamos a ver más en detalles, la planta se divide en dos grupos, hablando del sistema de conducción, estos tubos que están dentro de los tallos. Se pueden dividir en no vasculares y vasculares, ¿sí? Las vasculares, ahora les voy a mostrar bien, que son aquellas plantas que son las que estuvimos trabajando, las que ustedes conocen, las que tienen raíz, tallo, hojas, se dividen en dos grupos. Las que tienen flores y las que no tienen flores, ¿sí? Que por ahora estos términos no los vamos a trabajar. Y las no vasculares, vasculares viene de vaso, se refiere a esos tubos, ¿sí? Y las no vasculares carecen de estos tubos, o sea, no tienen estos tubos internos y son plantas bastante sencillas, no tienen hojas, no tienen tallos. Es como si fuese una especie de alfombra verde que se apoya en muchos de superficies húmedas como las paredes, y absorben todo lo que está en el ambiente. De esa manera generan su alimento, de esa manera se mantienen con vida y un ejemplo de esto son los musgos. Ahora vamos a ver bien en detalle. Bien, en estas dos placas. Miren, vamos a hablar primero de las plantas vasculares. Las plantas vasculares se caracterizan por ser más complejas porque tienen todo este tipo de partes que ya venimos enumerando. Es una planta donde su cuerpo está compuesto por distintas partes, tallo, hojas, flores, cada una tiene una función, la raíz, que no les nombré. Presentan dentro de los tallos esos vasos conductores por donde se transporta el agua, los nutrientes que se obtienen cuando la raíz absorbe el suelo, pero también se transporta todo el alimento que se realiza en las hojas, ¿sí? Que es lo que estuvimos incluso viendo más en detalles la clase pasada. Hay plantas, unos ejemplos son los helechos, que son de tamaño un poco más mediano, y por ejemplo hay plantas que no tienen semillas. Por ejemplo, los helechos son plantas que no tienen semillas, pero que largan a la tierra unas células reproductoras como se llaman esporas, que de esa manera empiezan a reproducirse. Son plantas más sencillas, pero igual sí tienen un tallo con vasos conductores por dentro que las hace partes de las plantas vasculares. Ahora, dentro de las plantas vasculares hay dos grupos, ¿sí? Dos grupos, que son las plantas sin flor y las plantas con flor. Las plantas sin flores tienen semillas, aparte de las flores, tienen una especie de semillas que están, no están protegidas por el fruto, pero sí están rodeadas de unas estructuras bastante rígidas, amarronadas, que son las piñas, ¿sí? Por ejemplo, dentro de este grupo, dentro de las plantas vasculares sin flor, vamos a encontrar a los pinos, por ejemplo. ¿Sí? Ustedes en el pino pueden ver el tronco, pueden ver esas hojas verdes y a la vez pueden ver las piñas. Esas piñas son una estructura más rígida que protegen a las semillas. Como no tienen flores, tienen esta especie de estructura más rígida que protege. Dentro de ellas están las semillas, que cuando caen y se abren, esas semillas caen al suelo, por ejemplo, y se puede volver a generar una nueva planta. ¿Sí? Las araucarias, coníferas y demás son partes de este grupo. Son plantas vasculares sin flor. Y después tenemos a las plantas vasculares con flor. Estas tienen semillas dentro de un fruto, ¿sí? Cuando la planta se reproduce, la flor se convierte en un fruto que protege a las semillas que están por dentro. Y tiene el mismo proceso, o sea, cuando un fruto se cae, cuando un fruto es comido por algún animal, por ejemplo, las semillas quedan al descubierto, se pueden trasladar por acción del agua, del viento, de los animales de un lado a otro y cuando de forma natural se introducen en la tierra, nace una nueva planta. Acá lo que tienen en la placa es un resumen. Las plantas vasculares entonces viven en distintos tipos de ambientes, acuáticos, aeroterrestres, abundan por lo general en la parte terrestre, en la tierra, y se siguen clasificando de esta manera, con flor o sin flor, ¿sí? Y después tenemos a las plantas que no son vasculares, este es el segundo grupo. Las plantas no vasculares, las más conocidas, como les dije, son los musgos, se llaman así porque no tienen vasos conductores,
¿sí? Donde transportan agua, donde transportan el alimento que hace la planta, ¿sí? Es una estructura muy simple, son muy chiquititos, no se dividen en hojas, tallos y raíces. Ahora les voy a mostrar una imagen. Este es musgo, ¿ves? Esta es una planta no vascular, que es un musgo. Carece de raíz, de tallo, por eso les hablaba esto de la alfombra verde, ¿sí? Las plantas no vasculares viven en ambientes acuáticos o muy húmedos y se posan en lugares húmedos porque desde ese lado o desde esa manera pueden absorber esa humedad y dentro de la humedad, al ser agua, de alguna manera, hay nutrientes. ¿Sí? No tienen estos tubos internos, por eso no tienen tallos y carecen de esas partes, hojas, tallos y raíces, como les dije al principio. Absorben toda la sustancia que hay en el medio y por ello se indica que son considerados indicadores de contaminación ambiental. Sirve mucho para distinguir cuando hay contaminación en el ambiente. Bueno, lo que ustedes y lo que estamos, de alguna manera, hoy aprendiendo en el reino de las plantas, que nosotros estuvimos trabajando con el sistema de sostén y conducción, pero dentro de los 9 millones de especies que hay dentro del reino de las plantas, podemos distinguir dos grupos que son vasculares y no vasculares. Estas no vasculares justamente carecen, no tienen ese sistema de conducción y de sostén que estuvimos trabajando. ¿Por qué me interesa que esto lo entiendan y lo aprendan y estamos dedicando esta clase para esto? Porque si bien el sistema de sostén en plantas tiene que ver con la función propia de la raíz y del tallo, no todas las plantas tienen ese sistema. Existen plantas no vasculares como los helechos que aparte de no dividirse en estas partes del cuerpo, se subsisten a partir de la humedad ambiente, a partir de un sistema de absorción que tiene su propio cuerpo para de esa manera nutrirse, alimentarse, apoyarse en un suelo, respirar, ¿sí? Pero no tienen lo que aprendimos claramente en la clase pasada. Entonces, repito, dentro del reino de plantas tenemos plantas vasculares y no vasculares.